Андрей, cos'è l'arte? Короче говоря, мне кажется, что для того, чтобы э, строить любую концепцию, в частности, взгляд на искусство, следует прежде всего ответить на другой вопрос, гораздо более важный Hoy и hablaremos общий. sobre Andrei Вообще, зачем Tarkovsky. человек живет? В чем Tarkovsky смысл nace en Oblast, Ivanovo, en el año de 1932, en lo que era considerado como la Unión Soviética, en la actualidad Rusia. Fue director de cine y escritor, uno de los cineastas más importantes de la escuela rusa y de la historia del séptimo arte. Tarkovsky se formó en las artes como pintura, escultura e incluso pensó en tender a la dirección de música. También aprendió lenguas orientales, además de ser geólogo por un tiempo en Siberia. Murió con tan solo 54 años y no dejó una extensa filmografía. No obstante, es sustancial para modificar la manera de realizar y comprender el quehacer cinematográfico. El director Tarkovsky estudió en la Escuela Soviética de Cine y el cine ruso de esa época era realizado como forma propagandística y de la mano del género documental. Tenía que mantener la postura ideológica. Por ello no había desarrollo de los intelectuales, puesto que eran exiliados o asesinados si iban en contra de la cosmovisión del país. Desde mediados de los 50 y hasta finales de los 80 fue el tiempo estimado donde Tarkovsky le muestra al mundo sus obras cinematográficas, el cual se desarrolla en el periodo de la Guerra Fría. Mientras Estados Unidos colocaba un hombre en la luna, en Alemania se construía el muro de Berlín, y la carrera armamentista de armas nucleares sacudían al mundo ante una posible nueva guerra, hasta que se da el teléfono rojo entre Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña, como el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. A continuación debemos hablar sobre el tiempo, puesto que este es el núcleo de la filosofía del director ruso, su filosofía cinematográfica. Tarkovsky caracteriza el trabajo de un director de cine como esculpir en el tiempo, puesto que para él la duración es la característica por excelencia del cine. El tiempo dentro de las tomas, creado por las personas y los objetos que se filman, siempre está vinculado a un auténtico sentido de la realidad para Tarkovsky. También toda su obra se puede interpretar como una gran metáfora. Aquí lo vemos relacionado en que la primera escena de la primera película, de la infancia de Iván, comienza con un niño parado al lado de un árbol joven. Y en la última escena de su última película, Sacrificio, termina con un niño sentado al lado de un árbol viejo, lo que esto denota que era muy detallista en su composición y que su obra fue premeditada desde el principio hasta el final. También, a través de la imagen y sonido, se acerca a sus películas con la intención de concretar estados interiores, alejándose de ese simbolismo superficial y creando una impresión de la verdad, de la realidad de un personaje por medio de todo su entorno en donde se desarrolla. La imagen cinematográfica no debía concebirse bajo un carácter sintético, y ésta debe ser fiel si en ella se expresan elementos de la vida, captando el misticismo y haciendo única e irrepetible como la propia vida. Y un claro ejemplo de esto es el reflejo onírico en sus películas. En una palabra, la imagen es el significado determinado, expresado por el director, sino un mundo entero reflejada como una gota de agua. Dentro del ritmo se puede apreciar que este afecta al flujo del tiempo de la toma y sus elementos que lo marcan, y esto abarca desde las interpretaciones de los actores hasta la composición musical. Sin embargo, también argumentaba que se podía tener un filme que careciera de estos elementos y tan solo era necesario tener en cuenta la composición del plano y los movimientos a través de un proyector. El tiempo distintivo que pasa por las tomas hace el ritmo de la imagen, y el ritmo no está determinado por la longitud de la imagen editada, sino por la presión del tiempo que las atraviesa. De Tarkovsky no podríamos decir que no recurre a un montaje picado, sino que dejaba que la escena fluyera por sí sola. Llegó a decir que los directores que dependían mucho de la edición era porque necesitaban camuflar su mala labor como directores. Dentro de la parte actoral, buscaba actores con una gran expresividad facial y luego el aspecto más psicológico de estos personajes. Ellos tenían que encarnar el sentimiento para que el espectador pudiera captar la esencia.
El factor imprescindible era que el personaje llegara a conectar con la verdad inherente del personaje. Sobre el aspecto de la música, se debe usar con la finalidad de dirigir los sentimientos del espectador en la dirección que se pretende, ampliando de esa manera sus relaciones para con el objeto que se presenta de forma visual. Y aunque se pueda prescindir también de la música y sustituirla en ruidos ambientales, que son más interesantes desde un punto de vista cinematográfico, para darle realidad a esto, de esta manera se puede conseguir quizás una imagen más real y plenamente sonora. La obra del director Tarkovsky pudo influenciar a grandes artistas, como Ingmar Bergman, quien reconocía a Tarkovsky como el cineasta más importante del siglo XX. Él decía: mi descubrimiento de la primera película de Tarkovsky fue como un milagro. De pronto me encontré frente a la puerta de una habitación a la cual, hasta entonces, nunca se me había entregado la llave. Era una habitación a la que siempre había querido entrar y en la que él se movía libremente y con toda facilidad. Me sentí motivado y estimulado. Alguien estaba expresando lo que siempre había querido decir sin saber cómo. Tarkovsky es por mucho el más grande, el que inventó un nuevo lenguaje, verdadero a la naturaleza del cine, que captura la vida como un reflejo, la vida como un sueño. Y dentro de otros directores influyentes y destacados en la historia del séptimo arte, podríamos también hablar sobre Lars von Trier. Dice: ¿alguna vez has visto una película llamada El espejo? Yo estaba hipnotizado, la he visto 20 veces. Es lo más cercano que tengo a una religión. Para mí, Él es Dios. Algunas de las influencias artísticas, culturales o filosóficas de nuestro autor podrían ser, sin duda, la poesía de su padre, Arseny Tarkovsky. Sus poemas están inmersos en la película El espejo, Stalker y Nostalgia, dirigidos por el director ruso. Se debe recalcar que una de las principales influencias, a pesar de ser indirectamente, fue la guerra. Toda su vida estuvo rodeada por la amenaza de la guerra. Su cine es en cierto modo el intento de recomponer su infancia destrozada por un periodo histórico que le tocó vivir. Por ello, fue antibelicista y a pesar de que sus películas se empeñaron del medio a la guerra, siempre se vio en una búsqueda de un ideal de paz y armonía. Dentro de sus principales influencias de vida estuvo los sueños y la naturaleza, como las fuentes de belleza. Dentro de sus sueños, él encontró el mundo de inspiración, de belleza y descubrió que el cine es el lenguaje más natural, más ecológico, que hay más un modo de observar el ritmo natural, querer acompasar, que el cine acompaña los procesos más hermosos que se perciben en la naturaleza, ni el más rápido ni el más lento, nada que estorbe la percepción real de la belleza de la naturaleza. En cuanto a la filosofía, se podría decir que el cine del realizador ruso podemos dilucidar que su obra está constantemente sincerado consigo mismo, construyendo el recuerdo como plano espiritual de su propia vida, haciendo de sus films una motivación interna para él y para su espectador. En este tipo de cine podemos también encontrarnos con múltiples cuestionamientos acerca de la realización del director. Por ejemplo, ¿es para Tarkovsky el cine un medio para encontrar su espiritualidad? ¿Es el cine espiritual? Con solo plantearnos esas preguntas podemos encontrar una idea de la espiritualidad del director y reforzar así el concepto de la búsqueda interna que plantea constantemente en la realización de cada una de sus películas. El director ruso se enamoró de filmes del neorrealismo italiano y de obras del director como Luis Buñuel, Ingmar Bergman o Robert Bresson. El propio Tarkovsky reconoció sentirse muy influenciado por la obra de Luis Buñuel, sobre todo por la manera de estructurar sus películas. Por muy contestatarias o provocativas que pudieran ser, tanto Buñuel como Tarkovsky basaban sus estructuras narrativas desde la perspectiva poética. Por ejemplo, Un perro andaluz, del 29, muchos han intentado a lo largo de los años dar el sentido a lo que Buñuel y Dalí contaban en dicho film, pero no era más que un conjunto de sueños suyos. Buñuel está determinado
sobre todo como una conciencia poética. Sabe que una estructura poética no necesita declaraciones de ningún tipo, que la fuerza del arte está en otro lado, en su fuerza de convicción emocional, es decir, en su viveza única. Dentro de la biofilmografía del director ruso, realmente fue muy escasa, pues fueron 7 filmes. Sin embargo, cada uno de ellos aportó con vehemencia a toda su carrera artística. Comienza con la infancia de Iván en 1962. Este fue un filme que lo catapultó a la fama y fue también su ópera prima. Está abordado desde la psicología del alma de un niño destrozado por la guerra, con la que obtuvo tempranamente el reconocimiento internacional y el León de Oro del Festival de Venecia. Sigue con Andrei Rublev, quien fue una adaptación a un artista verdadero. Aquí la cuestión es la búsqueda de relaciones armónicas entre los hombres, entre el arte y la vida y entre el tiempo y la historia. Su mensaje era que es imposible transmitir la experiencia a otros o aprender de otros. Debemos vivir nuestra propia experiencia y no la podemos heredar. Sigue con Solaris, en donde se vio inmiscuido en un género un poco más ficticio, con el que ganó el premio del jurado en Cannes. La siguiente obra, El espejo, en 1974, considerada la obra clave en su filmografía. Esta película se nutre de diversos fragmentos poéticos de Alexei, su protagonista, para adentrarnos en los rincones de su mente, un viaje entre sueños y realidad sin intención de seguir una narrativa lineal. Luego sigue con Stalker en 1979, pasamos con Nostalgia en 1983, la cual es considerada como una de sus obras maestras, de contenido también semi-autobiográfico. El director la hizo exiliado de Rusia, sintiendo de cierta manera esta nostalgia del alejamiento de su tierra natal. Este sentimiento sí es personal y directo, y lo plasmó con fervor en este filme. Por último, filma Sacrificio en 1986, en donde Tarkovsky ya se encontraba gravemente enfermo de cáncer cuando comenzó a rodar la que sería su última película. Este filme nos muestra la alegoría de un hombre renunciando a todo lo que ama con tal de prevenir un desastre nuclear. Ella se ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes y el Premio Internacional de la Crítica y el Premio Ecuménico. Y dentro de su obra debemos destacar también su escrito más valioso, el más reconocido sin duda alguna, que fue Esculpir en el tiempo, en donde Tarkovsky presenta su diario de trabajo con una amalgama de reflexiones que el director hizo a lo largo de su carrera. Y es de los pocos textos en donde se busca explicar al cine a través del cine mismo, sin utilizar ayuda de otras disciplinas como referencias. Tratar de definir lo que es el cine para un director como Tarkovsky nos podría remitir a lo que en su libro Esculpir en el tiempo nos ha dejado en parte de su legado. Él nos plantea que el cine para él es la representación de la relación sutil que se establece entre los fenómenos más secretos de la vida. Si esto no se cumple, la vida en la pantalla parece convención y monótona. Para conseguir tal representación, el cine recurre a imágenes, a la vida real, a momentos en el tiempo y no fuera de él. De ahí que prefiera hablar de imágenes más que de símbolos, término que connota cierta tipología temporal idealista. Y para culminar la exposición, debemos decir que el arte encuentra en la obra del director Andrei Tarkovsky la mejor manera de expresar su dualidad por medio del cine, con el que converge dejando vestigios de poesía, experiencias espirituales y recuerdos de infancia. En la obra del cineasta ruso, extraemos de su memoria planos espirituales, los cuales encadenan la realidad del director, asociando a estos el llamado poder interno y desprendiendo su lógica del pensamiento en cada una de sus películas.
Se recalca también que en la obra del director nace el arte gracias a una imperfección del mundo, en la cual lo imperfecto pasa a ser parte del caos, desarrollando lo absurdo y dejando que su paso una búsqueda espiritual en la emoción humana. El arte es bello entonces gracias a lo absurdo de su existencia, lo cual supone un rompimiento en la estética tradicional con lo moralmente establecido como bello. Es pues el artista un instrumento de este mundo imperfecto para recrear la belleza que supone el caos. La vocación de un poeta es estremecer las almas, no entrenar idólatras.